Saludos a cada uno de ustedes. Presenta Sainers y Fuentes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad UNIAC para la asignatura de Trabajo y Políticas Públicas. La presente tiene por objetivo sistematizar el ciclo de las políticas públicas, identificando las etapas, los actores involucrados, las lógicas y los instrumentos de focalización y los principales aportes que hace la misma desde el trabajo social. Para ello comparto con ustedes la siguiente esquematización utilizando la herramienta del mapa conceptual en la cual da cuenta de que las políticas públicas, según lo que dice Tomás Dier, es toda aquella decisión del qué hacer o el no hacer dentro del gobierno, lo cual lo podemos sintetizar en que las políticas públicas son soluciones específicas de cómo resolver los asuntos públicos. Para poder realizar las políticas públicas existe una esquematización que es un flujo de decisiones y acciones denominado ciclo de la política pública. Este ciclo de la política pública, en la mención de Aguilar, es un dispositivo analítico que presenta distintas finalidades. Por una parte ordena, por otra modela lógicamente este proceso y por otra parte explica y describe el mismo proceso de la política pública. El ciclo de la política pública cuenta con distintas fases, las cuales son el conjunto de etapas y decisiones y acciones. Estas fases comienzan por la definición del problema, continúan por la inclusión en la agenda pública, la formulación de la adaptación del programa, para proseguir con la implementación, la evaluación. La definición del problema delimita el problema considerado relevante. Respecto a la inclusión en la agenda pública, esta es la lógica de aquellas cosas que se estiman importantes y serias para el gobierno. La formulación de la adaptación es el curso de acciones donde se fijan metas y objetivos, cómo se valoran ciertas alternativas y cómo se combinan estas alternativas. La implementación desarrolla las actividades que busca alcanzar efectos deseados. Y finalmente, en la evaluación se realiza un análisis de los efectos, las consecuencias y los impactos de la política pública. Este ciclo, para poder desplegarse, participan ciertos actores involucrados en el mismo, los cuales tienen cierto grado de participación en algunos niveles. En el nivel de las tomas de decisiones, por ejemplo, participan los grupos políticos y los altos funcionarios de gobierno. El nivel técnico está conformado por los institutos de investigación, los académicos y los expertos de la materia. En el nivel de operaciones o nivel operativo está conformado por aquellos de la burocracia específica, los agentes sociales, los altos funcionarios públicos y algunos funcionarios públicos en general. También tenemos un nivel comunitario que está conformado por la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y organizaciones profesionales. Y en el nivel privado participan tanto las corporaciones como los grupos de influencia privados. Para poder desarrollar la política pública es necesario contar con una lógica de focalización. Esta atiende a la concentración del gasto social en la población más pobre. Y esta misma es de tipo fiscal, que tiene como objeto reducir el gasto público a fin de equiparar el presupuesto fiscal, y de tipo social, que tiene por objeto aminorar los efectos sociales de la misma y reducir la pobreza. Para poder implementar esta lógica de focalización es importante contar con ciertos instrumentos, en particular con los instrumentos de focalización, los cuales permiten la asignación de recursos de forma eficiente. Focalizan en aquellas familias y en las personas lo que requieren, de acuerdo a variables y a métodos de calificación socioeconómica. Entre estos instrumentos encontramos el registro social de hogares, que es un instrumento de almacenamiento y consignación de procesamientos de información, tanto social, civil y socioeconómica, mediante el cual se verifica la condición de elegibilidad
para utilizar en la selección, de tal manera determinar aquellas personas que tendrán acceso a los distintos planes y programas. También entre los instrumentos tenemos la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, que es un instrumento mediante el cual se conoce periódicamente la situación económica de los hogares y la población que reside en ciertas viviendas particulares. Dentro de todo este ciclo de la política pública, la fase más importante es la de implementación política, porque es allí donde se despliega el actuar del trabajador social, mediante la generación de estrategias de intervención. Estas estrategias de intervención pueden ser de dos tipos, siendo las estrategias particulares aquellas que determinan los agentes y definen las situaciones problemáticas y la forma que éstas se intentarán mejorar. Las estrategias, como dije anteriormente, son de dos tipos, uniformadoras o discriminantes. Las estrategias uniformadoras son aquellas que benefician a la totalidad de la población sin discriminar, es decir, de manera universal. Y la estrategia discriminante establece un criterio de discriminación positiva en favor de los sujetos que se encuentran con un posible grado de vulnerabilidad. Estas estrategias se implementan a través de los modelos de intervención. Los modelos de intervención son modelos analíticos, tenemos el modelo analítico y el modelo de gestión. En el modelo analítico se pretende determinar la coherencia de cada una de las fases de este ciclo, asimismo analizar en conjunto las decisiones y las acciones. El modelo de gestión, a su vez, actúa como un marco regulatorio y normativo de los actores, establece mecanismos en los que debe operar este programa. En esta fase de implementación, tanto como en todo el ciclo del proceso de la política pública, el trabajador social desarrolla ciertos roles y también tiene cierta participación. Entre los roles que encontramos tienes el rol de cautelar los derechos sociales y también de realizar la intervención. Esta última es de suma importancia, pues en este proceso se promueve la participación de los actores involucrados, tanto del sector público como del sector privado y de la comunidad, a fin de lograr prácticas de intervención integrales y transversales. Respecto a la participación, vemos la participación del trabajo social tanto en el diseño y configuración, la implementación y en la evaluación. Pero en el diseño y configuración este aporte es menor. Sin embargo, no lo podemos desestimar, porque el trabajador social, por su conocimiento teórico y práctico, puede influir en la evolución y en la innovación de las políticas públicas. En lo concerniente a la implementación, aquí se desarrolla mayoritariamente su actuar y su participación, potenciando al sujeto social, proporcionándole condiciones, rasgos y prácticas que propicien la reflexión del sujeto y promoviendo la acción en vista de una mejor gestión social. En lo concerniente a la evaluación, se incluyen las actividades de supervisión y evaluación aportando criterios, correcciones que lograrán una mayor eficiencia de la política pública, de tal manera de que ésta tenga un mayor impacto. De todo esto podemos concluir y reflexionar al respecto de que el proceso de las políticas públicas es muy amplio. Y si bien existe esta esquematización que denominamos ciclo de la política pública y tiene distintas etapas, estas etapas no suceden de manera lineal. Estas etapas se pueden sobreponer, se pueden suponerse, condensarse, anticiparse, retrasarse o repetirse una tras otra, lo cual en la práctica hace del proceso que éste sea dinámico y flexible. Asimismo, damos suma importancia a la etapa de implementación de la política, porque este es un punto crítico de la misma, porque las insuficiencias que tenga el diseño se van a manifestar en esta etapa y los actores tienden a tratar de explotar esas insuficiencias en beneficio propio para sacar un beneficio político. Por eso el rol del trabajador es de suma importancia,
tanto en la implementación de las teorías como de la práctica profesional, pues, porque el trabajador social aporta metodologías, aporta estrategias, aporta criterios. Estos criterios pueden ser utilizados para la evaluación, que en última instancia va a permitir la efectividad de la política pública. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.